significa la cena del Señor y agregaremos, punto número 3, la conclusión. La conclusión. Nuestra confesión inicia después del número 1 diciendo: en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún sacrificio real para el perdón de pecados, ni de los vivos, ni de los muertos. Vamos a volver a leerla porque va a ser clave para poder entender completamente todo el párrafo. Dice: en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún sacrificio real para el perdón de pecados, ni de los vivos, ni de los muertos. A manera de contexto, diría que en el principio de la historia de la Iglesia hubo dos factores que afectaron el correcto entendimiento de la cena del Señor. Por un lado, fue el hiperliteralismo que usaron algunos cristianos, y por otro lado, el paganismo supersticioso, que los llevó, entre otros errores, a interpretar las palabras del Señor Jesucristo literalmente. Ellos decían: Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Así que cuando el ministro partía el pan, se pensaba que se estaba realizando un sacrificio real por el pecado. Si tú te pones a pensar en esto, es una terrible implicación, ya que esto significa que la cena del Señor se había convertido en una encarnación de Cristo. Y entonces llegó a ser un nuevo sacrificio, como lo diría el doctor Waldron. Así que fue necesario una vez más, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, que nuestros hermanos reformados tuvieran que refutar estas falsas enseñanzas, negando rotundamente esta falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice: en la misa, el pan y el vino se vuelven el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús, y que entonces se sacrifica a Dios, como lo dice la primera parte de nuestra confesión. Quisiera citar uno de los catecismos más apreciados por la Iglesia Católica Romana, quizás de manera muy especial en los Estados Unidos y en una gran parte de Europa. Este catecismo es el de Baltimore, y aquí vamos a ver claramente lo que están refutando nuestros hermanos reformadores. Escucha, interesantísimo. Dice: la misa, Catecismo de Baltimore, la misa es el sacrificio del nuevo pacto en el cual Cristo, por medio del ministerio del sacerdote, se ofrece a Dios en una forma no sangrienta, bajo la presencia del pan y del vino. Continúa diciendo: en el nuevo pacto no hay ningún otro sacrificio aceptable a Dios salvo el sacrificio de la misa. La misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz, porque en la misa la víctima es la misma y el sacerdote principal es el mismo. Esto es Jesucristo. Fin de la cita del Catecismo de Baltimore. Son palabras terribles o declaraciones terribles. Ahora bien, por esta enseñanza, Roma considera que la celebración de la misa es un santo sacrificio que se lleva a cabo sobre el altar. Por eso nosotros no le llamamos esto altar, le llamamos púlpito, no altar como en el Antiguo Testamento, donde eran llevados a cabo también los sacrificios. Así que si alguien es salvo, dicen ellos, no es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, sino porque Cristo muere en la cruz del Calvario, en la cruz. Y tantas veces peca el hombre, tantas veces Cristo debe de ser sacrificado. Pero además, afirman que por ese mismo sacrificio se hace expiación por los pecados, dicen ellos, de los vivos. Pero no solo de los vivos, como lo hemos leído, dice, sino también de los muertos
Y esto obviamente haciendo referencia a aquellas almas que hoy se encuentran, entre comillas, en el purgatorio, ¿verdad? Perfeccionando y pagando todavía aquellas deudas que tienen para ser salvos, dicen ellos. Por eso vemos que al inicio de nuestro párrafo, la confesión es rotunda, lo niega absolutamente este error. Ni Cristo es ofrecido a Dios, ni Cristo es ofrecido a Dios por medio de la Santa Cena, y ningún sacrificio se hace para el perdón de pecados. El único sacrificio que siempre tendrá valor para la remisión, para el perdón de pecados, es el sacrificio que Cristo hizo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y voy a repetirlo porque creo que es muy importante y tenemos que abrazarlo. El único sacrificio que siempre tendrá valor para el perdón de los pecados es el sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo hizo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario hace 2000 años. Algunos textos de prueba para negar que hay un sacrificio real para la remisión de pecados en la cena del Señor son, número 1, Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esto tiene que ver con una cuestión contable. Consumado es. Dicho de otra manera, la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido saldada. Lo voy a volver a leer, digamos, sustituyendo estas palabras, diciendo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: la deuda ha sido saldada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otro de los textos de prueba que menciona nuestra confesión está en el libro de Hebreos, capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 25 al 28. Y creo que va a ser muy rotundo que lo podamos leer juntos. Dice la Escritura: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto haciendo referencia al antiguo pacto. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Continúa el texto. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Continúa nuestro pasaje diciendo: y de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Creo que este texto es completamente rotundo para negar tal error. Este texto, por un lado, vemos que nos afirma que el único sacrificio para el perdón de nuestros pecados ya fue consumado por el Señor Jesucristo y fue consumado en el cumplimiento del tiempo. Su sacrificio fue suficiente para pagar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús dijo: consumado es, y eso significa entonces que ya no hay más sacrificio que hacer. Así que la cena del Señor, podemos concluir, no es un sacrificio. La cena del Señor no es para el perdón de pecados de los vivos, ni como lo hemos visto, ni mucho menos de los muertos. Pues ya lo hemos leído con el autor de Hebreos diciendo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Entonces no hay tal lugar que la Iglesia romana enseña como purgatorio. Una vez que hemos aclarado lo que no significa la cena del Señor, pasemos a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que sí significa esta ordenanza? Continúa después del número 2 diciendo nuestra confesión de fe.
dice, sino que es solo un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo que él mismo hizo en la cruz una vez para siempre. Y lo volvemos a leer para seguirlo abrazando. Dice, sino que es solo un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo que él mismo hizo en la cruz una vez para siempre. El significado de lo que sí es la cena del Señor, que ahora vamos a tratar de manera general, vamos a observar que es una respuesta directa a la falsa enseñanza de la iglesia romana. Digo que es una parte de la respuesta porque a lo largo de los demás párrafos que se verán se complementará el significado de esta. El Señor Jesús dijo que debemos de guardar esta ordenanza y recordamos sus palabras: haced esto en memoria de mí. Y esto significa que su iglesia debe de recordar constantemente su sacrificio por medio de la cena del Señor. Y aquí podríamos hacer una pequeña observación. Debe recordarlo, no debe repetirlo. Debe recordar el sacrificio, pero no debe repetirlo. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue una sola vez y para siempre. El apóstol Pablo, citando las palabras del Señor Jesucristo, dijo, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El doctor Waldron, en su comentario de la Confesión de Fe, dice, cito textual sus palabras, la Santa Cena debe concebirse como algo espiritual y mental, como un memorial. Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, versículos 24 y 26, utilizan repetidamente tales palabras como memoria y anunciáis para describir el carácter esencial de la Cena del Señor. Esto significa, dice Waldron, esto significa que el beneficio, el poder o la ayuda de la Cena del Señor viene de la forma en que los memoriales nos pueden ayudar. La Cena del Señor no nos ayuda mágica o físicamente, sino como un memorial, es decir, espiritual y mentalmente. Continúa el doctor Waldron. Si la Cena del Señor es un evangelio visible, esto es, un memorial de la obra de Cristo, entonces la Cena del Señor jamás debe aislarse de la predicación del evangelio. Y este punto es esencial. Fin de la cita del doctor Waldron. Así entonces, si nosotros deseamos el beneficio, el poder, como lo dice el doctor Waldron, y la ayuda cada vez que celebramos la Cena del Señor, nosotros debemos meditar, reflexionar intencionalmente en el evangelio cuando la vayamos a celebrar, ¿verdad? Intencionalmente en el sacrificio de Cristo que Él ya ha hecho por nosotros. Debemos estar reflexionando en muchas cosas de esos beneficios. Yo meditaba con respecto a ello. En aquel día cuando el Señor nos llamó, nos amó y nos salvó. En aquel día en que por su sacrificio fuimos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. En aquel día en que nos concedió la fe y el arrepentimiento y, como dice el Evangelio de Juan, fuimos hechos hijos de Dios. En aquel día en que por su sacrificio gozaremos eternamente de su presencia y de aquellas moradas eternas que Él fue a preparar. La confesión continúa diciendo que la ofrenda fue de sí mismo y por sí mismo. La ofrenda fue de sí mismo y por sí mismo. Es cierto que desde una perspectiva fue el Padre quien ofreció al Hijo, como lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Hablando del Padre dice, cito las palabras del texto, Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos. Es cierto, por un lado. Por otro lado, el Señor Jesús así afirma que Él asimismo entregó su propia vida, que es lo que está citando nuestra confesión de fe.
Y esto lo vemos en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice la Escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Dos cosas que podemos considerar de esta sección del párrafo. Número uno, que Cristo actuó como nuestro sumo sacerdote. Y número dos, esto es lo que hace que sea único el sacrificio de Cristo. Escucha. Número uno, que Él fue quien ofreció, quien presentó la ofrenda y que Él mismo era la ofrenda. Y esto es lo que hace único este sacrificio. Él ofreció la ofrenda, pero Él mismo era la ofrenda. Fue una ofrenda de sí mismo para sí mismo. Y esto nos ayuda a entender entonces más la magnitud y lo inigualable de su sacrificio. Pero a su vez también nos permite entender la magnitud de qué tan grande y abominable es la práctica de la misa de la Iglesia romana. Continúa nuestra confesión después del número 3. Dice: y es una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por ello. Repetimos. Y es una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por ello. Eso quiere decir, mis hermanos, que no solamente es un memorial, sino también es un acto público de adoración. Cada vez que celebramos la cena del Señor, como lo hemos comentado, recordamos el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Recordamos que su cuerpo fue molido por nosotros y está simbolizado por el pan. Recordamos que su sangre fue derramada por nosotros y está simbolizada por el vino. Y recordar esto nos debe de llevar a la adoración y a crecer en nuestra gratitud en nuestros corazones. Y por lo tanto, a ofrecer una ofrenda espiritual de alabanza, que es contrario a lo de los romanos, ofrecer a Cristo, a Dios. No, ofrecer una ofrenda espiritual en alabanza a Dios. Por último, la conclusión. Después de negar entonces la falsa enseñanza de la iglesia romana y de afirmar lo que dicen las Escrituras con respecto a la cena del Señor, veamos la conclusión a la cual llegaron nuestros hermanos reformadores. Continúa el número 4, dice, de nuestra confesión. Último punto de nuestra confesión. Dice: de modo que el sacrificio papista de la misa, como lo llaman, es de lo más abominable e injurioso para el propio y único sacrificio de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Y una vez más lo voy a leer. La conclusión sería la misma que dicen nuestros hermanos de la confesión. De modo que el sacrificio papista de la misa, como lo llaman, es de lo más abominable e injurioso para el propio y único sacrificio de Cristo, la única propiciación para todos los pecados de los escogidos. Al respecto, el doctor Waldron comenta: a la luz de esto, la confesión afirma que el sacrificio papal de la misa, dice, es abominable, esto es odioso y detestable, dice el doctor. En grado sumo porque afrenta el sacrificio de Cristo. Ojo, no afrenta su eficacia, porque esta no puede ser afectada. Afrenta su gloria. Fin de la cita. Quisiera terminar este último punto citando algunos términos similares que utilizaron otras confesiones y otros catecismos con respecto al sacrificio papista de la mesa de la Cena del Señor. Ellos decían, como lo hemos mencionado, aquí dicen nuestros amados hermanos, abominable e injurioso. Yo te voy a dar algunos otros términos para seguir entendiendo lo grave, lo terrible que es la práctica que hacen en la
Iglesia Católica Romana. Decían ellos, es una práctica blasfema, detestable, abominable, intolerable, aberrante, horrenda idolatría, pagana e infiel, malvada, profanación manifiesta, delirio papista, diabólica e impía, solo por nombrar algunos. Terminaría con algunas aplicaciones muy sencillas para tratar de que esto quede más sellado en nuestros corazones. Esto nos debe de llevar a reflexionar ahora que tenemos esta luz, a la luz de estas verdades que ahora el Señor nos ha mostrado por medio de este párrafo. La abominación que se practica en la misa de la Iglesia Católica Romana, y nos debe de llevar a tener mucho cuidado cuando un familiar, cuando un pariente cercano nos insiste que lo acompañemos a esta celebración. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado, todos, ¿no? Bueno, la mayoría de nosotros. Nos insisten continuamente y nos dicen muchas veces estas palabras, pues si no tiene nada de malo. Pero hemos visto, de acuerdo a este párrafo y respaldado con las Escrituras, que sí tiene mucho de malo. Tiene sí y mucho de malo. Entonces, seamos prudentes en cada decisión que tomamos. Cada uno tomamos las decisiones propias, ¿no? Pero seamos prudentes, seamos sabios. Sé que alguno podría decir, ¿no conoces a mi padre? No, no tienes idea de mi madre. Si conocieras a mi marido, mi esposa me mata, ¿no? Son las, digamos, algo muy común que a muchos nos ha tocado escuchar. Mi jefe me va a correr si no voy. Es el bautizo de su hijo y todas esas cosas que creo que la mayoría hemos podido escuchar de una u otra manera. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre, madre, hijo o hija antes que a mí, no es digno de mí. Yo agregaría, no seamos de tropiezo a otros. Quisiera dar un muy pequeñísimo testimonio, precisamente meditando en esto que ahora con más claridad, al estudiar, pues uno puede tener mayor luz. Recordé, cito, recuerdo que muy al principio, hablando de mí, de mi conversión, hace más de 20 años, mi padre, de un carácter sumamente fuerte, catolicoide, me pidió asistir a la misa de la boda de mi hermana menor, a la que más quería, como no tienes una idea. Sin este entendimiento, digamos, tan claro de lo que significa la misa, tengo que reconocerlo, con muchísimo amor le tuve que decir, papá, no puedo participar en esta parte de la boda de mi hermana. No puedo, papá. O sea, no podía, por conciencia. No podía, no entendía toda esta verdad, pero le digo, de verdad, papá, no puedo. Yo dije, él me va a entender porque dice, ya me estoy volviendo loco. No importa, entonces me va a entender. No me entendió. Pero bueno, entonces le dije, papá, no voy a poder asistir. Pero le dije, pero con gusto voy a apoyar a mi hermana en todo lo que tú quieras. Desde ese momento se rompió la tensión y pudimos seguir adelante. O sea, de que vio que no era un total desprecio, ni rechazo, ni ser grosero, no era la idea. Estuve en la comida, pude apoyarlos de otras maneras, a mi hermana en la carne, y todo resultó bien. Nunca debemos olvidar que además lo hacemos con un propósito: honrar a Dios. Algo más. Debemos de insistir en que la cena del Señor es más que un memorial, pero no es menos que un memorial, como lo hemos dicho. Es algo espiritual, es algo mental que debemos intencionalmente estar ejercitando. ¿Para qué? Nuevamente, en la medida que yo esté ejercitando esto que hemos venido entendiendo con un poquito más de claridad de las implicaciones que tiene, de los beneficios que tiene la cena del Señor, de manera natural eso va a afectar ¿qué? Mi corazón, va a afectar mi alma. Y esa es la intención, que cada vez que nosotros celebremos la cena del Señor, nuestras almas, nuestros corazones sean afectados, recordando el único y suficiente sacrificio que Cristo ha hecho para redimirnos de nuestros pecados. Y amado hermano, es mi oración
que semana a semana que se han venido viendo estos temas con respecto a la cena del Señor, nuestra gratitud y nuestro amor crezca por esta santa ordenanza. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera a nuestros caminos, y podemos ver cómo dirigirnos, Señor. Sin embargo, reconocemos que todos somos torpes, que todos en alguna ocasión, Señor, no sabemos quizás para dónde o cómo dirigirnos, Señor. Y es ahí donde pedimos de tu misericordia, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, en un temor santo, reverente, Señor, que nos dé sabiduría para el trato con nuestros hermanos, Señor, con las personas que son católicos romanos, para amarlas, para ganarlas a Cristo. Oh Padre, sin hacer nada que manche nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer luz y sal en todo lugar, ayúdanos a hacer una bendición, pero ayúdanos también, Señor, a ser fieles a tu palabra. Bendice la exposición de tu palabra, dale crecimiento por tu Espíritu en nuestros corazones. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.